A ver, estamos ya grabando desde este momento. Lo que hemos hecho es abrir este grupo de vistas que yo había elaborado previamente y estoy empezando a acotar estas vistas como un repaso de lo que hicimos la clase anterior. Bueno, en esta vista principal, en la de alzado, también voy a proceder a acotar este alto de aquí, ¿no es cierto? Vamos ahora a mi vista lateral, donde puedo acotar ahora la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad, este alto ya lo tengo acotado acá. Entonces aquí podría aprovechar y acotar esta altura de aquí a acá, ¿no es cierto? Y por último, en mi vista de planta, podría acotar esta parte de aquí a acá y esta parte de aquí a acá, ¿no es cierto? Y el resto ya asoma en el resto de vistas, ¿no es cierto? Me parece. Bueno, también podría. Hacer conferencias, ¿no, Boris? Sí, iba a poner esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y como dice María Antonia, a ver, voy a acotar en esta pequeñita de la vista de superior, voy a acotar el diámetro. Y en esta de la vista frontal voy a acotarle el radio. Listo. Yo diría que ahí va a quedar mi, mi acotación. De alguna manera, siento que está acotado ya todo, ¿no es cierto? O que con eso que ha acotado puedo entender el resto de la figura. Muy bien, muchachos. El primer elemento auxiliar del dibujo es los cortes. Los cortes me sirven para yo poder justamente dividir una pieza de alguna manera que yo interprete, me va a permitir aclarar un poco cómo está desarrollada esa pieza interiormente y aparte me va a permitir generar vistas auxiliares donde es posible acotar ciertos elementos con mucha más veracidad y mucha más claridad. ¿Cómo desarrollo estos cortes? Bueno, primero que nada, voy a definir, voy a definir una línea propia para cortes. ¿Está bien? La línea de corte tiene una línea delgada, es un trazo delgado, pero normalmente por normativa se utiliza una línea de trazo corto, trazo largo, como esta que tengo aquí, ¿no es cierto? Esta ISA, trazo largo, trazo corto. Pero hay esta de acá que se ajusta un poquito mejor a lo que nosotros necesitamos. Puede ser esta de aquí, la JIS 0811. ¿Está bien? Esta también tiene un trazo corto, trazo corto, ¿no es cierto? Esa voy a utilizarle yo como mi línea de corte. ¿Está bien? La he cargado, pongo a aceptar y ahora voy a escoger un color naranja, ¿no es cierto? Y voy a escoger esta línea JIS 0811. Ahora, para yo desarrollar un corte, necesito seleccionar la vista en donde yo pueda mostrar el corte que voy a hacer. En este caso, muchachos, en este caso, yo voy a utilizar mi vista de planta, esta de aquí, ¿correcto? Esta vista de planta la voy a utilizar para desarrollar un corte, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Yo vengo para acá. A ver, antes que nada, aquí
Creo que hay una línea que está sobrando. Déjenme le borro para que no se vea montada ahí. Listo. Ahora sí, voy a desarrollar ese coste. Entonces, yo voy a trazar el coste justo por aquí, ¿no es cierto? Justo por la mitad de mi vista de planta. Por ahí, y bueno, ahora le voy a extender un poquito más. Por normativa, tendría yo que extenderle un poquitito más fuera de los límites de la figura. Entonces le voy a extender 4 unidades más, ¿no es cierto? Hacia acá y hacia acá. También le voy a estirar 4 unidades más. Algo así, ¿no es cierto? Ya, ahí se alcanza a ver que es línea de trazo corto, trazo largo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si bien estas piezas son simétricas, ¿no es cierto? Quiere decir que si a cualquiera de las vistas yo les cojo por la mitad y les divido, me queda lo mismo a ambos lados. Pero siempre, de todas maneras, es recomendable especificar la dirección de a dónde se va a realizar ese corte. Entonces, yo voy a decidir que quiero visualizar todo lo que esté hacia acá. Entonces voy a poner una extensión asimismo de 4 unidades a 0 grados aquí. Y lo mismo voy a colocar abajo, ¿correcto? Entonces este pequeño trazo le voy a poner también acá. Y finalmente le voy a nombrar a ese corte. Entonces voy a agregar un texto aquí. Voy a colocar un texto aquí. ¿No es cierto? Voy a poner A. Y también voy a poner este mismo texto acá, A. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, es a esta vista de planta, voy a imaginarme que voy a coger una sierra y al objeto le voy a cortar por aquí. Y una vez que esté dividido en dos, voy a sacar todo lo que está hacia la derecha y eso voy a representar en una nueva vista. ¿Correcto? Si yo vuelvo a replicar esto de aquí, esta parte de aquí, desde la vista de planta o vista superior, no voy a obtener nada a cambio, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito utilizar este coste para representarlo en cualquiera de las otras vistas que se puedan obtener de la misma. Entonces, en este caso, lo que yo puedo obtener es nuevamente una vista lateral, ¿correcto? En donde se vea esta pieza ya seccionada. Voy a hacer exactamente eso acá, ¿correcto? Porque yo lo que quiero, ojo, estas lineecitas directrices de dirección me indican qué es lo que yo quiero ver después de cortar la pieza, ¿no es cierto? Entonces, si corto por ahí y dibujo otra vez el plano de alzado dividido por la mitad, igual no veo nada nuevo, ¿no es cierto? Si vuelvo a representar esta dividido por la mitad, tampoco veo nada nuevo, pero si en cambio vuelvo a representar la vista lateral ya cortada, viéndole desde la izquierda hacia la derecha, tal cual me indican estas lineecitas, ahí sí voy a ver cómo ha estado la pieza constituida en su interior. ¿Correcto? Entonces, bueno, ahora sí vamos, escojamos nuestros criterios de trazo, el trazo ancho para línea principal, ¿no es cierto? Línea continua, y utilicemos un color, esperemos que este medio color limón se vea claro, al menos que se vea distinto de lo que hemos estado trabajando. Ahora, algo que también es importante es que yo siga guardando la correlación entre la vista donde hice el corte y la vista del corte como tal. Entonces, le voy a desplazar 50 unidades a 0 grados, ¿no es cierto? Voy a hacer esa línea solamente por construcción y aquí voy a desarrollar
una vista lateral que tenía, me parece, a ver, 32 aquí y 16 acá, 48 de altura, ¿no es cierto? Tengo 48, tengo 42 de ancho, subo esos 48 y cierro esa figura, ¿no es cierto? Y ahora voy a recortar esta partecita de aquí que solo hice para construcción. A ver. Ahí está recortado. Listo. Bueno. Muy bien. Entonces, ojo con algo. La correlación que yo les estoy hablando, en realidad aquí no sería idónea porque estos y estos no se corresponden, sino se corresponden su ancho, ¿no es cierto? Entonces, sería más bien ideal que yo desplace todo esto. A ver. Ups. Que yo desplace todo esto, ¿no es cierto? Y que lo movamos para acá. A ver, pongámosle un ratito por ahí. Hacemos una línea referencial aquí. Y ahora sí movamos esto de acá. Para que estén alineadas. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Acá voy a representar ese corte. Bueno. Si yo cortara esta pieza, muchachos, voy a darme cuenta que ahora ya puedo ver todo este detalle de este agujero superior. Les voy a mostrar nuevamente la figura. Este agujero superior y este agujero lateral que son pasantes. Yo he pasado prácticamente una cuchilla por aquí, por la mitad, ¿no es cierto? Así, como estoy describiendo el mouse. He bajado por aquí y he separado las dos piezas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora puedo en la parte superior ya indicar ese agujero, ¿no es cierto? Entonces, ese agujero tiene radio 7. Boris, Sí, Camila. ¿el corte siempre es preferible hacerlo en la vista que es de alzado? El corte es necesario hacerlo en la vista que mejor represente el corte. No Ya. hay una vista específica. Puede ser que un corte sea idóneo en un objeto en la vista de alzado y puede ser que en otro objeto sea idóneo en la vista lateral. O puede ser que en otro sea idóneo en la vista superior. Esta figura, Camila, al ser una figura simétrica, de alguna manera no me compromete mucho en donde yo realice el corte. Pero es importante, a ver, aquí no nos hagamos lío para que se entienda un poco más. Yo esta pieza la entiendo clarito, pero no me queda muy claro qué sucede con estos agujeros pasantes al interior del objeto. Entonces, para mí, me va a resultar muy práctico cortar el objeto por la mitad para ver qué comportamiento o qué situaciones se dan de esos cortes, de esos agujeros pasantes. Eso es lo que yo necesito ver, porque así en la perspectiva y en las vistas los veo, entiendo que son pasantes y todo lo demás, pero definitivamente no tengo una claridad de cómo están constituidos internamente. Ya, Entonces, gracias. eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, vamos a elaborar la vista que se vería ya una vez la pieza esté cortada. Entonces, bueno, aquí tengo 7 para acá, ¿no es cierto? Porque ese agujero tiene un radio de 7 y un diámetro de 14. Aquí, bueno, bajo 48. Es agujero pasante, ¿no es cierto? Aquí tengo 7 para acá. Bajo 48. Muy bien. También tengo, ojo,
También tengo este agujero pasante lateral, cuyo radio es 15. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, este se sitúa, a ver si el radio es 15 y todo esto vale 32. Veamos. A ver, aquí tengo 22 menos 15. Me queda 7, ¿no es cierto? Entonces voy a venir de acá. Voy a bajar 7. Y por aquí pasa ese agujero pasante, ¿no es cierto? Y como tiene radio 15, tiene diámetro 30. Entonces de aquí me desplazo hacia abajo 30. Y aquí también pongo 42 porque es pasante. ¿No es cierto? Entonces noten algo. A ver, aquí hay algo que no me convence. Una de estas líneas no está bien ahí. Vamos a hacerles esas de nuevo. Este es el punto medio. Tengo 7 para acá. Ahí creo que estoy bien. Y ahora tengo 7 para acá. Sí, ahí me parece que estoy bien. Antes estaba corrido un poquito. Ojo, entonces tengo dos agujeros pasantes que se encuentran. Entonces, esta no sería en realidad la forma interior. Ahí tengo que hacer unos recortes, ¿no es cierto? Voy a seleccionar todas estas líneas internas. Boris, Y esto de aquí no iría. Boris, Sí, María Antonia. el círculo que tiene radio de 15, o sea, el Sí. diámetro de 30, ¿no está igual en el centro de la figura? No creo que esté tan al centro, porque si todo mide 48 y este tiene desde arriba 22, no estaría al centro. Ujú. Sí, aquí le puedo ver. Listo. A ver, este borremos y este borremos. Ya, que se vea más claro. Bueno, a ver, les quería indicar. Aquí vemos que este centro está a 22 del borde superior, entonces no está centrado. Muy bien. Ahora, esto es lo que yo vería al interior de la pieza, ¿no es cierto? Yo he dividido la pieza por aquí, por la mitad, y he sacado esta parte de acá, le he girado, ¿no es cierto? Y estoy viendo la vista lateral ya acostada. Entonces ahora veo claramente estos agujeros, ¿no es cierto? Pero ahora, en cambio, tengo unas líneas ocultas, ¿no es cierto? Tengo todas estas líneas de acá que serían ocultas. Entonces yo tengo que ahora representar dichas líneas, ¿no es cierto? Entonces, estas de acá, esta ranura que se hace al lado a 16 con todo este cuadrado, ahora sería como oculto. Eso ya no voy a ver. Por lo tanto, tengo que representarlas, ¿no es cierto? Bueno, nuestro contorno de línea oculta es de 0,20. Entonces me dice que aquí subo 16, ¿no es cierto? 16. Luego, si no estoy mal, esto venía 11, ¿no es cierto? Veámosle bien. A ver, esto mide 20 y todo vale 42, entonces me quedan sobrando 22, es 11 de aquí y 11 de acá, está bien. Entonces, 11 a 0 grados, ¿no es cierto? De ahí me parece que bajo 8 aquí. De ahí tengo 20. Subo 8. Y para acá tengo 11 a 0 grados. Y también
Me faltan subir acá 20. Y cerrarme acá. Eso de ahí yo ya no voy a ver, se vuelven líneas ocultas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es eso? Si yo hubiese dividido la pieza por aquí por la mitad, ahora veo los contornos de esta circunferencia pasante, de este agujero pasante, también veo los contornos de este agujero pasante, pero todo lo que está acá atrás, que es idéntico a lo que está aquí, ya no se ve. Antes, en la vista lateral sí veía, porque a la larga lo que estaba viendo era esta vista, ¿no es cierto? Y eran los agujeros los que quedaban como líneas ocultas. Sí se ve la diferencia entre las dos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces está hecho mi corte. Ya no hay absolutamente otra arista que tenga que graficar. Ahora, la norma me dice que yo necesito definir todos los espacios del sólido que fueron cortados. Y los voy a definir con un sombreado. Entonces acá en las herramientas de dibujo tengo esta herramienta de aquí que dice sombreado y que dice que rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado o relleno. Si yo doy clic a esta opción, automáticamente me cambia acá mi cuadro de dibujo, ¿no es cierto? El sombreado que yo utilizo normalmente para cortes es este de aquí, el ANSI 31. Entonces escojo ese y selecciono las áreas por donde ha pasado una sierra, digamos así, y ha cortado el sólido. Entonces todas estas áreas fueron cortadas, ¿no es cierto? Estas áreas fueron cortadas. Es decir, si esto hubiese sido un metal, yo viera aquí el metal cortado, ¿no es cierto? Por aquí pasó la sierra. Listo. Está definido el sombreado por donde la figura ha sido cortada, ¿no es cierto? Y ojo con algo, muchachos. Ahora, con esta vista del corte, yo puedo acotar algunas cosas que antes no podía hacerlo con mucha mayor claridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tenía aquí esto como línea oculta, ¿no es cierto? Ahora ya lo tengo como, a ver, cambiemos el tipo de línea porque vamos a hacer acotación. Entonces yo puedo en este corte mostrar cuál ha sido ese ancho de 11 que antes definía acá, ¿no es cierto? Y ojo con algo, también puedo utilizar el corte para definir estos espacios que definen los agujeros. ¿Correcto? A ver. Bueno, hay un pequeño error de ajuste, ¿no es cierto? Aquí me está saliendo 14.2, en realidad ese es de 14, pero es desde donde está cogiéndome la cota. No importa. Le dejo así. También puedo definir este, ¿no es cierto? De aquí para acá, que es de 30. Veamos si arriba me coge lo mismo esto. Aquí sí está mejor. Muy bien. Entonces, esto me ha facultado de que yo a las vistas les deje mucho más limpias y libres de cotas. Es decir, yo puedo quitar este diámetro de aquí, ¿no es cierto? Y también puedo quitar este radio de aquí. No es que estaban mal, ojo. Pero si ya tengo esta nueva vista del corte, ya no hace falta que yo ponga cotas al interior de mi objeto. Ahora las puedo poner acá. Aquí está el diámetro de 14 y acá está el diámetro de 30. Y puedo ver mucho más claro mi figura, ¿no es cierto? También puedo venir y acotar este espacio de acá, que ahora sí está muy clarito, ¿no es cierto? Ya no interrumpe contra nada. Y bueno, por último, podría poner esta de aquí, aunque creo que eso sería un poco redundar
con alguna otra cota o no. No, en realidad me queda perfecto, ¿no es cierto? Puedo definir esto. Entonces ya sé que si todo vale 42, este espacio 14, este espacio 14, este de acá también valdrá la diferencia, que son creo 14 también. Y por último, tengo que mencionar qué es esto. Entonces voy a venir por acá, ¿no es cierto? Pongo aquí un cuadro. Y esto que acabo de hacer es el corte A. ¿Está bien? Listo, muchachos. Entonces, ¿dónde está ese corte AA representado en las vistas? Está representado aquí. Y quiere decir que yo voy a ver todo lo que está hacia la derecha y eso lo he colocado acá para que tenga correlacionalidad con la vista en donde se va a ver mejor representado ese corte. Las partes que han sido sólidas y que han sido cortadas, es decir, donde hubo remoción de material, las he definido con un sombreado y ahora puedo o tengo la facultad de acotar ciertos aspectos que antes hubieran involucrado que yo me asiente sobre la figura o que tenga que usar como criterio de acotación las líneas ocultas. Ahora, si ustedes se fijan en las vistas principales y en la vista del corte, no existe ninguna línea oculta que yo haya utilizado como referencia de acotación. Entonces, eso es una acotación mucho más práctica y efectiva, ya que yo no necesito considerar un borde que no veo para medir, sino puedo directamente en bordes o en aristas que sí veo, ejecutar esas cotas. ¿Alguna duda, muchachos, sobre esto? Profe, una pregunta. ¿No habría problema si en vez de hacerle como le hizo usted el corte, le hago del otro lado? Para nada, María Fernanda. Lo que pasa es que si usted hace del otro lado, yo tendría lo único que aquí cambiar esta dirección de estas lineecitas, ¿no es cierto? Incluso en los libros aquí acostumbran a hacer una pequeña flechita, algo así. A ver, pongámosle 1, ¿no es cierto? 1, pongámosle acá 1 también, ¿no es cierto? Y acá pongámosle 2, ¿no es cierto? Y unamos. Así y así. ¿Está bien? Y luego le pone usted acá también, ¿no es cierto? Incluso algunos gráficos tienen esas flechitas para indicar hacia dónde voy a visualizar yo el corte que acabo de hacer. ¿Correcto? Si esas flechitas estuvieran para el otro lado con estas linecitas, yo tuviera que representarlo de acá. Ahora, como esta figura es simétrica, igual obtendría esto. Obtendría lo mismo, ¿no es cierto? Claro, pero, o sea, me referí, en vez de hacerle horizontal, creo que se puede, a lo ancho, hacerlo a lo largo. Claro que sí. Ahora, la pregunta sería, María Fernanda, si yo le corto a lo largo, a lo mejor voy a evidenciar un poco cómo es este detalle de aquí, ¿no es cierto? Esta entrada, esta ranura que tengo aquí, un poco voy a poder ver cómo es el comportamiento de este agujero pasante, el superior, pero este perfil de circunferencia, que es el otro agujero pasante, va a seguir apareciendo como una circunferencia, ¿no es cierto? Y a lo mejor todavía, claro que ya fuera una exageración, pero para quien no tiene idea de planos y de diseño y de dibujo técnico, a lo mejor tenga que volver a hacer esto, ponerle por ahí una referencia que diga que eso es un agujero pasante y que no es simplemente una línea circular que aparece dentro del objeto. Entonces, por ahí
a lo mejor me resulta más práctico hacer el coste aquí, ya que esta ranurita de aquí, de alguna manera, sí es más fácil entenderle haciendo uso de mi vista principal y de mi vista lateral, ¿no es cierto? Pero ojo, en mi vista principal yo veo un agujero oculto. El otro sí lo veo ahí, pero solo como una arista circular. De hecho, es una circunferencia completa. En la lateral no veo ninguno de los dos agujeros, solo los veo como aristas ocultas. Y en la de planta veo, en cambio, el otro agujero solo como la circunferencia y el otro también veo con líneas ocultas. Con este coste veo los dos agujeros ya a nivel interno, veo cómo se... No quisiera tratar de encontrar palabras ahí, pero logro ver cómo se encuentran los dos agujeros al interior de la pieza, en dónde, ¿no es cierto?, qué perfil genera el encuentro de esos dos agujeros. Entonces, no creo que estaría mal un coste transversal, ¿no es cierto?, a lo ancho, pero pienso que develo más información haciendo un coste longitudinal o vertical, si es que le quieren llamar así. A ver, aquí en este documento tengo otras figuritas en donde aparecen costes. Les voy a indicar. Vean esta figura de aquí. Esta figura, ¿no es cierto?, es una figura muchísimo más compleja. Sigue siendo una figura simétrica, ¿no es cierto? Si yo divido por la mitad, me queda lo mismo a ambos lados. Ahora, ojo. Noten lo que hace el autor aquí, a pesar que este es igual un ejercicio, no tiene mucha lógica, por decir así, de cómo están estructuradas las vistas. Pero el autor lo que decide es que la vista superior sea la vista de alzada. Y noten cómo hace el coste. Parte desde aquí, y aquí es otra simbología para el coste. Él hace la línea del coste y apunta dos flechitas para dónde se va a desplegar el coste. Pero miren lo que hace. Sale el coste de aquí, ¿no es cierto? Llega hasta este punto y de ahí decide girar el coste hacia abajo. Luego prosigue para cortar estos agujeros que han estado en la parte de acá atrás. Le corta por la mitad de ese agujero. Luego sube para cortar a esta circunferencia, este otro agujero por la mitad. Avanza, llega a la partecita ya de aquí de la placa. Aquí vuelve a subir, más o menos por aquí, para cortar este otro agujero por la mitad. Y dice que va a sacar el material o la pieza ya cortada y le va a ver de abajo hacia arriba, digamos así. Y lo representa en esta vista de aquí. Entonces noten que aquí está el coste A. ¿No es cierto? Entonces, claro, en ese coste todo lo que está rayado era material, era el sólido como tal. Y ahora se ha visto recortado. Pero esto me permite ver de primera mano cómo es este agujero, ¿no es cierto? Este es un agujero taladrado. Me permite ver cómo es este otro agujero de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí, que ha tenido un diámetro inicial y termina con un diámetro final. Y en esta parte del gráfico cambia la sección. Y también me ha permitido ver cómo es este agujero de acá, que también tiene un diámetro de 80 al inicio, pero termina en uno de 40. Aparte, me permite definir estos radios de la figura, ¿no es cierto? Puedo definir esos radios de mejor forma. Me permite definir algunos grosores, como son estos de aquí, ¿no es cierto? Estos de acá. Todo eso me faculta el hacer este coste. Este coste, la verdad, es un coste muy bien pensado. Y ojo, no necesariamente tiene que ser una línea recta, longitudinal, horizontal, diagonal. Puede tener este comportamiento, ¿no es cierto? Medio zigzagueante. Con miras a que yo tenga de primera mano exactamente lo que quiero visualizar y pueda medir o pueda acotar esas dimensiones, ¿no es cierto? Aquí también puedo ver toda esta inclinación, estos radios, en fin. Se me aclara mucho más la visibilidad de esta pieza, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un coste muy práctico. No sé si
por acá tengamos algún otro. Aquí también, a ver, es, nuevamente, como esto es un ejercicio, aquí no nos define muy bien cuáles las vistas principales, las vistas que se despliegan de la principal, pero yo alcanzo a ver, ¿no es cierto?, que aquí igual han hecho un coste, ni siquiera está definido el coste en este ejercicio. Pero yo puedo intuir que el coste fue realizado más o menos así. A lo mejor dividió la pieza por la mitad, ¿no es cierto?, por la mitad hasta llegar a esta esquina de aquí, y de ahí entró por acá la línea de coste y bajó por acá. Por eso es que yo veo este agujero ya en la sección muy bien elaborado, ¿no es cierto? Veo exactamente cómo es este paso de agujero. Pero también, aprovechando el otro coste, puedo entender cómo es este agujero inclinado, veo que ha sido pasante, y también veo cómo es el comportamiento interior de esta ranura pasante. Luego ya les voy a indicar qué son estas otras dos añadiduras de acá. Acá tengo otro coste, ¿no es cierto? Este sí es un coste totalmente longitudinal. Le han dividido por aquí y han hecho la apertura acá para ver cómo es esto. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna duda respecto a los costes? Ingeniero, el corte también va a ir para el proyecto, ¿no es cierto? Puede ir un coste o pueden ir los otros dos elementos auxiliares que ya les vamos a indicar. Y al momento de presentarle, tenemos que presentarle así con las vistas ortogonales y el corte adicional, ¿o solo va el corte? A ver, Carlos, cuando yo hago un corte, yo necesito, a ver, supongamos que esto que yo tengo aquí era mi proyecto final, ¿correcto? Entonces, en una lámina del proyecto final tiene que estar esto, ¿no es cierto? Mis tres vistas principales. Esas solamente van a ir en una lámina. Ahora, en la lámina donde van a ir los elementos auxiliares o el gráfico de visualización auxiliar, o dicho de otra forma, donde va a ir el coste, yo necesito que aparezca nuevamente la vista donde yo voy a hacer el coste. Entonces, en mi caso es esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No me hago lío. Cojo, copio esta vista de aquí, ¿no es cierto? Incluso en la nueva lámina puedo poner vista superior, ¿no es cierto? Vista superior de mi objeto. Elaboro el coste y luego pongo en la misma lámina ya la vista costada, ¿no es cierto? Entonces, tiene que aparecer la vista del coste, pero también tiene que aparecer la vista de la cual yo realicé el coste. Eso iría en esa tercera lámina, ¿no es cierto? Y la segunda lámina todos sabemos que sería la perspectiva. Muchas gracias. No tiene de qué. Entonces, esto en cuanto a costes, muchachos. ¿Alguna otra duda? Y Boris, disculpa una consulta acerca de eso de copiarle la figura. Sí, ¿cómo cambiarle de lámina, no? Al copiarle. Como Claro dijo que que... sí. Sí se puede Ya, copiar y pegar en otra lámina. listo, gracias, Boris. Profe, una pregunta. El proyecto final, ¿cuántas láminas son? ¿O cómo sería la cantidad en las láminas? ¿Cómo hay que ubicar las cosas? A ver, de partida tienen que ser obligatoriamente 3 láminas. Una con las proyecciones ortogonales, las vistas. Otra con la perspectiva. Ustedes elegirán si isométrica o caballera, según sea el caso, ¿no es cierto? Y otra con un gráfico auxiliar, es decir, uno que complemente la visualización de este proyecto. Puede ser un coste, puede ser una rotura o puede ser un detalle. Ya vamos a ver cuáles son los otros dos. Ahora, si es que ustedes, por reto personal o por dar un trabajo de mucha mejor calidad, quieren implementar más información, bienvenido sea. Por ejemplo, no solamente hacen la perspectiva isométrica o caballera, sino hacen
una lámina de perspectiva isométrica y otra lámina de perspectiva caballera, ¿no es cierto? O hacen dos láminas de perspectiva isométrica, solo que la una desde la una esquina y la otra desde la esquina opuesta, porque hay objetos que no se ve lo mismo desde el un lado y desde el otro, ¿no es cierto? O hacen las vistas, hacen una sola perspectiva, hacen un corte y aparte hacen un detalle, ¿no es cierto? O sea, una lámina de un corte y otra lámina con un detalle. De esa manera ensalzan más el proyecto, le dan más grado de interpretación, aunque esto no es interpretable, ¿no es cierto? Simplemente es un lenguaje específico, pero le dan más argumentos o le dan más herramientas a quien va a visualizar este proyecto para saber qué es y cómo está constituido. ¿Alguna otra duda? Profe, para el final, o sea, para el dibujo que le vamos a enviar, vamos a hacer en 3D mismo. No le entiendo su pregunta, John Paul. Tiene que O hacer una sea, perspectiva. No, no hablemos de 3D, Jean Paul, porque, a ver, un objeto en 3D puede ser un objeto desde cualquier punto de vista, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que utilizar una perspectiva normada. Puede ser una isométrica o puede ser una caballera. Puede ser la caballera que yo les he indicado, la cual está desplazada a 45 grados del eje de la profundidad, o puede ser una caballera impuesta por usted. Lo que pasa es que ahí le va a tocar ir a averiguar un poquito cuáles son los desfases de escala del eje de la profundidad. Pero hacer en 3D, ahora si se refiere a si se puede utilizar herramientas 3D para hacerlo, no se puede utilizar. Si usted lo hace así, tiene cero porque no está aplicando los conceptos aprendidos durante el ciclo. ya, Boris. Muchas gracias. Bueno, a ver muchachos, vamos ahora a revisar el asunto de las roturas, ¿no es cierto? Aquí nada más déjenme hacer una corrección. Profe, Este gráfico en estaba mal hecho campus aquí. sale en el proyecto final que quedan 14 horas para entregar. Julián, apaga el No sé si estará micrófono. mal eso. ¿Mande? Silencio un ratito su micrófono, si está tocando algún otro tema por ahí. A ver. Aquí quiero solamente corregir esto un poquito que estaba mal hecho, ya me pasó con el otro curso. A ver. Entonces, este punto con este punto. Este punto con este punto. ¿Ya? O sea, profe, me refiero a lo del proyecto final. Me repite, Julián, no le escuché. Que en el campus sale que, o sea, usted da clic ahí, sale en el proyecto final y sale que quedan 14 horas para entregar. No sé si estará mal eso o con... En el campus virtual está puesto solamente una tarea, Julián, en donde se indica qué tienen que hacerse. No, ahí no tienen que entregar nada. El proyecto final se entregará después. ¿Está bien? Ya, muchas gracias. Ah, a ver. Déjenme, solo hago esto un segundito y ahí sí podemos ya hacerlo.
A ver, a ver. Ya. Listo, muchachos. Mil disculpas por eh, este pequeño atraso. A ver, aquí, muchachos, yo tengo el perfil comercial de una viga. ¿Está bien? Voy a proceder a acotar ese perfil comercial. ¿Correcto? Utilicemos las líneas apropiadas para la acotación. Muy bien, entonces comienzo a acotar, ¿no es cierto? Tengo el ancho de la viga, ¿no es cierto? Tengo el alto de la viga, ¿no es cierto? Esta viga es viga estructural en forma de C, Boris Cuello 1717. ¿Correcto? Entonces voy a acotar todas las características necesarias para que cualquier arquitecto o ingeniero civil que necesite esto, o quien sea que necesite esto, sepa exactamente cuáles son las medidas. ¿Está bien? Bueno. Y acá podría acotar, aunque no estaría bien esta cota que voy a hacer aquí, de todas maneras le voy a poner ya. Es estrictamente necesario, por lo que no dispongo de otra vista. Bueno, entonces, tengo acotado mi perfil comercial de viga. Ahora, esta viga comercialmente se vende con esta medida de largo, ¿no es cierto? Entonces ya, pues voy a proceder a acotar también el largo de la viga, ¿no es cierto? Muy bien, ahí estamos. Ahora les pregunto yo, ¿en qué lámina quedaría esto bonito? ¿Pueden ver a alguien de ustedes ahí? Encuadrémoslo. ¿Se ve mejor? No, Boris, no se distingue mucho. No se distingue, ¿no es cierto? Y da la sensación que ni siquiera tengo idea qué es eso, porque viéndole tan así, o sea, el perfil comparado con el largo del objeto hacen que no se distinga bien qué elementos están ahí, y cómo están y qué tipo de geometría tienen, etcétera, etcétera. Entonces aquí, muchachos, este es un caso muy típico en el que se puede ejecutar una rotura, ¿correcto? ¿Cómo se hacen las roturas? Entonces, quiero que primero noten algo. La viga, a lo largo de la viga, no cambia absolutamente nada, ¿no es cierto? Este espacio que tenemos acá es este grosor de aquí, ¿no es cierto?
Y este espacio que tenemos de acá es este grosor de acá. Y de ahí la viga es regular, es una viga rectita, no le pasa absolutamente nada, no sufre cambios en su perfil ni nada por el estilo. Entonces, se procede a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esto de aquí y le voy a borrar. Ahora, yo vengo nuevamente por acá y ojo con lo que vamos a hacer. Nuevamente escojo el color rojo con el que he estado trabajando, o mejor utilicemos otro color para diferenciarlo de lo que vimos antes. Ocupemos este color medio morado, ¿no es cierto? Voy a trazar una linecita referencial aquí. Voy a colocarme a 40 unidades. Y aquí voy a graficar. A ver, entonces el alto era 84.95. A ver. Ahorita cambiemos también ya el grosor porque ya voy a empezar a hacer la viga como tal, ¿no es cierto? Entonces, listo. El alto es 84.95. Entonces, 84.95 a 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ojo con lo que yo voy a hacer. Yo solamente voy a hacer hacia acá. Voy a hacer 50 a 0 grados. Luego dice que tengo el espesor de 5, ¿no es cierto? 5 a 90 grados. Luego regreso 40 porque el espesor central es 10, ¿no es cierto? 40 a 180 grados. ¿No es cierto? Ahora hago lo mismo acá. 50. Subo los 5 del grosor. Regreso 40. Ah, no, perdón, aquí no es 40. Estoy volviendo a hacer. Aquí regreso todo, ¿no es cierto? Regreso los mismos 50. Acá hice eso mal. Completemos lo que faltó. ¿No es cierto? Y aquí viene el asunto de la rotura. Yo voy a cambiar un ratito el tipo de línea. Le voy a poner línea delgada, 0.20. Voy a venir a mi, ¿se acuerdan? Este ajuste de spline, ¿no es cierto? Y voy a escoger este punto y voy a hacer lo siguiente. Ya. Ahí, ¿no es cierto? Ahora voy a utilizar una pequeña linecita de construcción. Pongámosle 20 unidades, ¿no es cierto? Nuevamente escojo mi grosor principal. Ahora voy a hacer otros 50. Voy a bajar los 84.95. $50. Subo los 5. Regreso los 50. Acá me faltó también hacer el grosor. 5. 50. Y finalmente vuelvo a hacer ese ajuste de spline, ¿no es cierto? Con el trazo delgado, ¿no es cierto? Lo mismo, cojo de aquí y hago una especie de zigzag, ¿no es cierto? Algo así. Ojo, noten que aquí no es que hay un patrón o algo así específico, ¿no es cierto? Entonces, yo cojo y acoto esto ahora, ¿no es cierto? Estábamos haciendo la acotación con ese color medio amarillo. Muy bien, entonces cojo y digo, a ver, esta línea de construcción, saquémosle de ahí también. Digo, de aquí hasta acá.
pongo, me sale 120, pero ojo, yo vengo acá al 120, le doy doble clic y le edito. Digo, esto no vale 120, esto vale 1500. Y cierro el editor de texto. Entonces, muchachos, a ver, ¿y qué más habíamos acotado por acá? Bueno, ya está todo. Esto sería redundar un poquito, ¿no es cierto? Porque si ya tengo los grosores de aquí, ya puedo entender lo otro. Solamente iría esa cota. Entonces, muchachos, ¿qué hace la rotura? La rotura me permite, ahora ojo, encuadrémonos ahora. ¿Se distingue? ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, la rotura lo que me indica es que esta vista lateral del perfil comercial de esta viga tiene una forma regular de 1500 unidades, ¿correcto? Pero para yo no representar todas las 1500 unidades, voy a expresar el inicio y el fin de esta figura. Entonces, de lo que valía 1500, esto a la larga terminó midiendo 120, ¿se acuerdan? Pero quien lee este documento o quien observe este documento sabe que el largo de esta viga es 1500. Entonces, imagínense ustedes un catálogo de vigas comerciales, ¿no es cierto? Imagínense lo que sería tener la vista total, ¿no es cierto? Entonces, preferiblemente se hace esto y se representa. Ahora, esta rotura, ¿no es cierto? Se la tendría que aplicar directamente. Si es que ustedes van a hacer un proyecto final, ¿no es cierto? Supongamos su proyecto final hubiese sido la viga. La rotura ya es parte del gráfico. No es que van a hacer la viga completa de 1500 y en una nueva lámina ya mejor acomodado la rotura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Si es que ustedes deciden en su proyecto final hacer una rotura, la vista, en este caso lateral, en donde se va a representar esa rotura, ya no iría en sus vistas. Su vista sería estrictamente esta, solo la de alzado. Porque aquí yo puedo ver todos los elementos indispensables de esta figura, ¿no es cierto? Y la tercera lámina sería estas dos. La vista lateral nuevamente, perdón, la vista de alzado nuevamente con su rotura como vista lateral para complementar el efecto que tendría tener el largo de la pieza. Las roturas también se utilizan a veces cuando se quiere hacer énfasis en una parte de la pieza. Ya les voy a indicar eso con un ejemplo acá. Pero lo que sí quiero que identifiquen, muchachos, es que una rotura no se debería hacer cuando me da la gana, por así decirlo, sino se presta bajo ciertos proyectos. Les pongo un ejemplo. Un estudiante del otro curso quiere hacer una llave utilizada en ingeniería automotriz, ¿no es cierto? Una herramienta, una llave mixta. Ustedes saben que el cuerpo de la llave mixta es totalmente regular, ¿no es cierto? No cambia la forma en el cuerpo, no sé si es una llave medio rara, pero normalmente no lo hace. Entonces él me decía, yo quisiera utilizar en mi proyecto final el concepto de rotura. Entonces, ¿qué le decía yo a él? Está muy bien si es que usted quiere hacer la rotura, pero ponga entonces en su primera lámina, en la lámina de vista, solo ponga la vista como que frontal de la llave, ¿no es cierto? Y luego, en una tercera lámina, vuelva a poner esa vista frontal y la lateral, ¿no es cierto? Que vendría a ser ya el largo, ¿no es cierto? Ahí utilice el concepto de rotura en la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, para que no haga toda la dimensión y porque aparte lo va a hacer en escala de ampliación, tiene que graficar la parte de la pinza de la llave, ¿no es cierto? En el un lado, luego hacer el perfil de la rotura y en el otro lado la corona, ¿no es cierto? Aquí coincide que los dos extremos son iguales, pero si es que cambiase del un extremo al otro, yo tengo que definir solo la parte donde el perfil es regular. Entonces, muy atentos si van a utilizar un elemento auxiliar, una rotura, porque tiene que ser bien hecha. No puede ser donde yo quiera
y porque a mí me da la gana, sino solo puede ser en lugares donde se mantenga el perfil. Y tengo que poner en el gráfico el inicio y el fin de donde yo estoy haciendo esa rotura para que se entienda qué es la parte que estoy de alguna manera simplificando, ¿correcto? Entonces, muy atentos con eso. A ver, acá en estas láminas que estábamos revisando muestran roturas, pero estas roturas son más bien, más que roturas, son planos de detalle, ¿correcto? Aquí vemos una, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Esta figura de aquí, la han roto aquí, solo aquícito. ¿Para qué? Para poder ver el gráfico. Noten el tipo de línea que utiliza. Y donde fue rota, digamos, la pieza, igual le han hecho un mallado. Entonces, esto más tiene características de ser un detalle o un corte. Vamos por acá. Aquí hay otra rotura. Noten cómo aquí han roto por aquí a la pieza para enfatizar la parte de la ranura, ¿no es cierto? Incluso uno podría atreverse a pensar, estos gráficos como son de ejercicios no están muy bien especificados, pero uno podría atreverse a pensar que esto está con una escala de ampliación, porque yo puedo ver las dimensiones de esto mucho más claramente. Pero igual, no deja de ser más como que un detalle, ¿correcto? Que en donde se ha cerrado esto de aquí. Esto más es un detalle. Este es el otro elemento auxiliar de graficación. Es decir, yo cojo una parte de la pieza y le grafico por sí sola, solita, con más ampliación, ¿no es cierto? Se amplía esa parte de la pieza para poder ver mejor ciertos detalles técnicos. Aquí tengo otro detalle, ¿no es cierto? Los detalles de los diámetros internos y externos de esta parte de la figura y este espesor. En esta no tengo detalles, en esta ya vimos que solo tengo coste y esta en realidad no tiene absolutamente nada. Quiero indicarles estos objetos de por acá. Aquí vamos a poder entender esto de mejor forma. Ah, ojo, antes cuando vimos los costes también se pueden representar luego con perspectivas. Entonces vean este dado de aquí, este acople, ¿no es cierto? Que le han hecho un coste. A ver, si nosotros nos damos cuenta, este coste de ley tuvo que haber sido realizado en una vista lateral, ¿no es cierto? En la vista lateral han hecho un coste primero hacia abajo y luego han sacado hacia la parte lateral y se han quedado con lo sobrante para expresar una perspectiva. Y en la perspectiva también han definido las áreas por donde ha pasado el coste, ¿no es cierto? Esto atentos, porque esto puede ser que realicemos en algún momento también, o ustedes lo podrían hacer en sus proyectos si es que quieren. A mí me interesa que se vea la vista del coste, es decir, esto. Pero si alguien se quiere animar a complementar su proyecto con una perspectiva del coste, en buena hora. Esto es también muy práctico para este tipo de piezas, ¿no es cierto? Para visualizar cómo está el interior. Aquí también tengo un coste transversal, ¿no es cierto? O sea, justo por la mitad a una tubería. Aquí tengo la vista superior y acá tengo la vista del coste. Aquí tengo también varios costes. Vean aquí cómo hacen este coste en zigzag. Y esta pieza de aquí, a ver, esto es una polea, ¿no es cierto? Esta polea tiene varios detalles, ¿no es cierto? En su parte frontal y en su parte posterior tiene otro tipo de geometrías. Acá tengo una vista frontal de la polea, ¿no es cierto? Donde han tratado de acotar ya algunos diámetros, algunos espesores, sobre todo esta del chavetero. Pero noten algo, muchachos. Luego, para poder representar la vista lateral, alcancen a ver aquí la línea que están utilizando. Aquí lo que falta es definir ese costo. Pero vean, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, o casi es una línea trazo punto, ¿no es cierto? Entonces, la vista lateral es totalmente seccionada. ¿Sí ven? Es totalmente seccionada. Y eso le permite al realizador de esta polea definir de mucha mejor manera estos diámetros, de punto a punto, ¿no es cierto? Sin meterse tanto en la figura. Aquí exclusivamente han utilizado la figura para definir ciertos espesores
y estos radios de curvatura internos, y aquí aparecen estos triangulitos, ¿no es cierto? Esos definen tolerancias dimensionales. Bueno, eso nosotros no vamos a ver en este ciclo. Entonces, se aclara mucho mejor los diámetros de esta pieza en esta vista lateral seccionada, ¿no es cierto? Esta está seccionada. Lógicamente que este paso de aquí por la mitad es la mitad de este agujero interno. Aquí vemos estas dos contornos, vienen a ser prácticamente el de la ranura, ¿no es cierto? El de la ranura de la chaveta. Y vean lo que hacen aquí, muchachos. Encierran en este círculo y ponen A. Eso es un plano de detalle. Y luego ponen el detalle acá, con la escala a la que se está trabajando. Entonces, en el detalle sí especifican otros detallitos más, como este espesor, este radio ya mucho menor, estas distancias de aquí, etcétera, etcétera. Esta herramienta es muy usada en los proyectos finales, porque a veces ustedes van a hacer proyectos donde en el macro es una pieza sencillita, pero justo en una partecita de la pieza, en una parte pequeña, ¿se acuerdan que yo les decía el ejemplo del velador, ¿no es cierto? Bueno, el velador en sí son los cajones, son grandes, la parte del cuerpo del velador, que es grande, ¿no es cierto? Pero posiblemente la aladera ¿cómo es un, ¿no es cierto?, una especie de puntal circular con sus formas por ahí, que comparado a las dimensiones del velador son muy chiquititas. Entonces ustedes tranquilamente pudieran en la vista ponerle a ese detalle en pequeñito sin acotar absolutamente nada. Y luego ponen y encierran en un circulito el detalle de la aladera y hacen algo como esto, ¿no es cierto? Cogen y grafican exclusivamente la aladera. Y a veces se puede utilizar la misma línea esa como de rotura para expresar que solamente estamos enfocándonos en esta parte de aquí. Entonces, mucho ojo con el uso de roturas y de detalles porque no son lo mismo. Entonces, no es muy práctico hacer roturas en figuras donde no necesiten hacerse las roturas. Por ejemplo, si es que alguien está haciendo un cenicero, me invento, no creo que saque nada haciendo una rotura, ¿no es cierto? El cenicero, entre todas sus dimensiones, guarda cierta proporcionalidad. Pero si alguien está dibujando un eje, si alguien está dibujando, como les decía, la llave mixta, ahí sí, justo en la parte donde está el cuerpo, el mango de esos objetos, ahí sí se puede aplicar roturas para simplificar lo que nosotros vemos, ¿correcto? Entonces, y si alguien está haciendo objetos donde ciertas partes son grandes en comparación a otras, esas partes pequeñitas que a lo mejor va a ser difícil acotar y visualizar, se pueden hacer detalles para que el detalle se lo amplíe y podamos ver ahí sí las características geométricas de esos aspectos. No sé si les queda claro, muchachos, la diferencia entre un corte, entre una rotura y entre un plano de detalle. Usted, Camilo Ordóñez, ¿sí le comprendió? Profe, lo que es el segundo, el que vimos el plano de rotura, no lo entendí muy bien. ¿Qué no le entendió? No, no estaba cargando mucho el internet, así que no entendí, o sea, por qué hizo el corte ahí, o bueno, la rotura. A ver, le hacemos, Camila, basándonos nuevamente en este ejemplo, porque si es que yo aquí, estas serían mis vistas, ¿no es cierto? Si es que yo le hago aquí la longitud total de 1500, voy a tener un gráfico gigantesco, ¿no es cierto? Donde no alcance a distinguir detallitos como son este espesor y donde comparado la longitud, el largo de la viga con el perfil, yo pierdo de vista la forma del perfil por meter ahí la longitud total de la viga. Entonces, como yo sé que la viga a lo largo, ¿no es cierto?, de esta no cambia en su figura, sino se mantiene perfectamente regular, yo podría ejecutar una rotura, ¿no es cierto?, para expresar que empieza así, termina así, y de este punto a este punto en realidad hay 1500 unidades. Pensemos que esto está en centímetros, ¿no es cierto? Entonces,
esto apenas tiene 50 centímetros, esto 84.95, y si yo pongo todo el largo, 1500 centímetros, esto se va a ver una mancha al lado del largo de esta pieza. Pero si hago la rotura, puedo ver el perfil muy claramente y puedo entender que ese perfil se mantiene regular durante 1500 centímetros. Por eso es útil aplicar aquí una rotura. ¿Correcto? Y la aplico porque sé que el contorno se mantiene regular, no tiene cambios de sección y por lo tanto no voy a malinterpretar lo que es esa pieza. Cuando un arquitecto va a diseñar las vigas de una casa, ¿no es cierto? Va a diseñar las estructuras de una casa, de un edificio, le importa un pepino la medida comercial en la que le vendan las vigas. Porque él sabe que esa viga, una vez que la compra, la costará en las dimensiones que él crea convenientes, ¿no es cierto? A él le interesa esto, porque este perfil va a entrar dentro de un estudio estructural y él va a saber qué resistencia le da a ese perfil armado con otros perfiles, con varillas, con todo lo que se utiliza en construcción. Yo no soy arquitecto, pero más o menos esa es la idea de eso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han visto que hay unos perfiles en forma de I, otros en forma de C, otros en forma de L, ¿no es cierto? Son los tubos estructurales o las vigas estructurales. Pero el largo, a mí que me importa si me venden desde 5 metros en 5 metros, desde metro en metro, desde metro y medio en metro y medio, no importa. Si yo necesito que sea más larga, o sea, si yo necesito que la viga mida 5 metros y me venden de 3 metros en 3 metros, bueno, pues compro 2, a la una le costo en 2 y sueldo, ¿no es cierto? En cambio, si yo no me venden de 1500 metros en 1500, a ver, no 1500 metros, sino de metro y medio cada viga, yo necesito que mida 1 metro, les vuelo 50 centímetros a cada viga, ¿no es cierto? Les costo. Así se van construyendo las estructuras. Pero lo que sí yo necesito conocer al detalle para saber cómo es, cómo se arma, qué resistencia me da, dónde se acumulan los esfuerzos, cuáles son los puntos críticos, es este perfil. Este de aquí me va a permitir saber si a lo mejor esta viga es útil solamente para un techo o para la columna de una casa o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, por eso les digo, si algún rato tienen la oportunidad de ver un catálogo de columnas, esto tiene que estar sí o sí. Incluso las roturas se puede evitar. Pueden simplemente poner al lado en una tabla, el largo es de 1.5 metros, ¿no es cierto? Ahora, como nuestro proyecto es muy detallado y muy bien hecho, si alguien va a utilizar la rotura, no me ponga una tablita en donde venga especificado el largo, sino preferiblemente exprese ese largo con una rotura. Al resto de compañeros, ¿sí nos está quedando claro? ¿Qué opina Helen? ¿Sí se entiende la diferencia entre rotura, coste y detalle? Sí, Boris. Sí, profe. Sí, Boris. Ya, muchachos, chévere. Listo. Entonces, desde ya y basados en lo que ustedes van a hacer, ya pueden ir pensando qué es lo más práctico para su trabajo final. Les voy a ser muy honesto por la experiencia que tengo de ciclos anteriores. Son muy poquitos los trabajos que se prestan para las roturas, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, porque a veces, cuando revisen planos, ustedes que son ingenieros en producción, si a lo mejor les muestran el plano de distribución de una planta o el plano de distribución o de orientación de una máquina manufacturera, ahí sí van a encontrar piezas o lugares o vistas donde seccionen con una rotura algún elemento, porque es preferible ver cómo es al inicio y al fin y no nos interesa lo que suceda a lo largo de eso porque guarda un perfil regular. Y si ustedes no saben qué es eso, se pueden generar confusiones, ¿no es cierto? Pero ya en la práctica y en el tipo de proyectos que se suelen presentar, las roturas casi que no van. Por eso cuando vienen roturas hechas, y si están bien hechas, yo les doy como que una muy buena aceptación. O sea, no es que son los mejores trabajos o ya tienen 20 sobre 20, pero eso permite ver que el estudiante captó muy claramente el concepto de rotura. Pero lo que sí se presta bastante en este tipo de proyectos finales, es más útil, digamos así,
son costes y son detalles. Eso sí es bastante más sencillo de encontrar y de implementar en nuestros proyectos finales. Entonces, ustedes vean qué se acomoda mejor al proyecto que van a realizar. ¿Correcto? Bueno, muchachos, no sé si les queda alguna duda de esta clase o si es que por ahí se generó alguna pregunta adicional del proyecto final o si hay alguna pregunta respecto a la prueba de la próxima semana. Como dicen vulgarmente, hablen ahora o callen para siempre. ¿No tenemos dudas? No, profe. Bueno, con todo, no callen para siempre. Si es que alguien en el transcurso de estos días tiene alguna duda adicional, tiene alguna incógnita, ya saben que se pueden contactar conmigo y tratamos de responderles en la brevedad posible. Lo que sí, perdón que sea tan reiterativo, traten de aprovechar el tiempo y ya avanzar con sus proyectos. Yo sé que ustedes me van a decir, pero si hasta que usted no nos diga si es que hacemos o no hacemos, no podemos avanzar. Sí pueden avanzar. Sí pueden. De hecho, puede ser que empezando a hacer se den cuenta que ustedes mismos se metieron en un problema gravísimo escogiendo una u otra pieza y a lo mejor están a tiempo de decirme, profe, si todavía no le asentó a mi proyecto para la elaboración, permítame cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces, sí lo pueden empezar a hacer. Y a lo mejor es mucho más probable que yo no les diga nada respecto a sus proyectos y ustedes ya ganan tiempo haciendo, ya van practicando, ya comienzan a hacer la acotación y de alguna manera se van preparando para la prueba de la próxima semana, se van preparando para la parte síncrona del examen final y por supuesto avanzan en su proyecto, que es lo que tienen que tener para como componente asíncrono del examen, ¿no es cierto? Si lo tienen antes, que mejor. Incluso, a ver, nosotros la próxima semana vamos a dar la prueba, ¿no es cierto? Y la semana posterior a esa todavía tendríamos una sesión que sería de clases. Como ya no hay más temas, ¿no es cierto? Lo que podríamos hacer es aprovechar esa sesión para que ustedes, uno a uno, me vayan indicando sus avances, sus progresos en el proyecto final. Entonces, por ahí revisamos que José Antonio ya tiene listo todo. Me dice, a ver, aquí están mis vistas, aquí está mi perspectiva, y yo he decidido hacer un detalle. Y vemos y observamos y decimos, oiga, pero usted ha detallado esto cuando más detalle tiene esto de acá. A esto le hubiera podido dar más énfasis. Entonces, a ver, no borre eso, pero aparte haga este detalle de acá y ahí sí su trabajo va a estar inexorablemente con la mejor nota posible, ¿no es cierto? Entonces, José Antonio dirá, ah, ya chévere, entonces solo me falta hacer esto y mi proyecto está finalizado y por último hasta ya le puedo enviar al profe, ¿no es cierto? Y me lavo las manos con el tema de diseño asistido, ya no me preocupo de eso. ¿Está bien? O alguien puede ser que tenga casi todo, le falta alguna cosa y no sabe cómo hacerlo. Bueno, podemos utilizar ese espacio para que me digan, a ver, yo estoy intentando hacer este contorno o lo que sea, pero no sé cómo hacerlo porque tiene esta forma, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de ver cuál es la mejor manera de hacer eso, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, Muy profe. bien. Entonces, listo, jóvenes. El día de hoy eso sería todo. A buena hora terminamos un poquito antes de lo que solíamos terminar estas clases. Y por un lado mejor, porque cuando más larga se hace la clase, más fácil es perder la concentración y el hilo. Contáctense conmigo para cualquier duda y yo trataré desde hoy mismo y ir revisando sus proyectos, que mejor si podría ya a la totalidad del curso decirles antes de finalizar el día qué proyectos van y qué proyectos necesitan modificarse y también de esa manera permitirles a ustedes ya avanzar. Recuerden lo que sí, muchachos, lo que sí, porque eso sí fue una disposición, a pesar de que estuvo mal redactado, hasta el día de hoy tiene que llegar ya ese proyecto. Si llega mañana o el viernes recién, igual van a poder hacer el proyecto, pero como nota de deber ya no va a figurar, ¿está bien? Entonces, eso sería todo. Boris,
Sí, Jean Paul. ¿Hasta qué hora hay cómo enviarle la imagen del proyecto? Hasta que termine el día, Jean Paul. Apenas sea 2 de julio, ya no tiene la validez como deber. De ahí el proyecto sigue intacto. Siguen con todo el tiempo del mundo para hacer. Ay, Boris. Muchas gracias. No tiene de qué. Bueno, muchachos, me despido. Yo pienso que